7:25 publica, como ha hecho todos los meses de este sexenio, el Financiero, el equipo de Alejandro Moreno, una encuesta sobre la aceptación, la aprobación de Andrés Manuel López Obrador. A partir de hoy quedan 2 meses ya nada más de su gobierno. Él se va el 30 de septiembre, 1 de octubre, y López Obrador, de acuerdo con esta medición, tiene 61% de aceptación, una cifra muy, muy alta, aún comparada con la del mes pasado, que tenía 66, perdió 5 puntos después de la elección, se puede entender, pero por lo visto Andrés Manuel López Obrador terminará en torno del 60%, quizá caiga a 58, 57, no mucho más, quizá suba al 62, 63, pero por ahí terminará la aceptación de López Obrador en niveles muy buenos, parecidos a los que tuvieron Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. Bueno, ese es un indicador. Hoy se dio a conocer otro indicador. Humberto Pachet, buen día. Buen día, Ciro. Hola, Manuel. Buen día, Humberto. Se dio a conocer el indicador más funesto con el que los mexicanos deberíamos de guiarnos para entender nuestra calidad de vida en el presente, y es el de los homicidios. Dice el INEGI que durante 2023 fueron asesinadas 31,062 personas. 31,062 personas, y con esto se confirma que ninguno de los años gobernados por completo por Andrés Manuel López Obrador tuvo menos de 30,000 asesinatos. Los 5 primeros, y tampoco lo será este año. Seguramente no, 2024. o sea, a lo mejor baja de los 30,000, una parte será gobernado por Claudia Sheinbaum. Tenemos muchos segúnes sobre cómo se está componiendo la estadística, porque hay un traslado hacia, nosotros lo entendemos así, hacia el homicidio culposo, hacia accidentes, porque están ocurriendo accidentes en una cuantía exagerada en estados como Michoacán, Zacatecas y Quintana Roo, en donde la cantidad de vehículos que circulan pues es menor que en la Ciudad de México, pero hay más homicidios culposos en razón de tránsito que en la Ciudad de México en estos estados, lo que no tiene razón de ser. Pero si tú observas en retrospectiva, tienes que en el 2023 con un número parcial, con un número preliminar, nosotros vamos a tener el número exacto, en el número definitivo en octubre, el del INEGI, pues se va a cerrar en torno a los 31,000. El número es muy malo porque el presidente en el 2018 y en realidad durante los muchos años en que se mantuvo en campaña y que prometió reducir la cantidad de homicidios, este dato confirma que no. Es cierto, es un número que es menor que el de 2022 y anteriores, pero es un número que mantiene los homicidios como una de las principales 10 causas de muerte de los mexicanos, y eso te dice con respecto a todas las economías avanzadas a las que pertenece México. Y cuando va López Obrador para comparar de manera ventajosa, porque siempre utiliza algún modelo de comparación poco ético, para decir México está mejor que los países de la OCDE. Ayer lo hizo para defender la deuda pública. Ahora que se ha cuestionado, miren, México tiene una situación más favorable de deuda que Japón. Ah, cabrón, ¿y por qué no vivimos como los japoneses? Bueno, sería inadmisible que en cualquiera de los países de la OCDE se tuviera una tasa de homicidios que sea equiparable a la tasa de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, y en México mueren más mexicanos por razón de homicidios que por razón de tabaquismo. O sea, eso sería inaceptable. 86.5 por día. Sí, pero 86.5 cada día.
Sí, pero ahora que tenemos este dato, y este es el dato que se considera dentro de la clasificación internacional de enfermedades, porque INEGI es el que le reporta a la Organización Mundial de la Salud, no es el del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no es el de la Policía, no es el de la Secretaría de Seguridad, que ahora vemos el dato de julio que cerró, que también fue a la baja. Afortunadamente desde febrero no teníamos un dato a la baja, pero el dato que se da a conocer hoy de manera preliminar es el dato por el que se considera, por ejemplo, para Banco Mundial, que dice la tasa mundial de homicidios es de 5. México está celebrando hoy que la tasa es de 24 asesinatos por cada 100,000 habitantes. O sea, ¿qué celebrar cuando se quintuplica la tasa mundial? Y es una tasa que está en incremento precisamente por países como México o por en realidad el resto de América Latina y el Caribe. Cuando tú revisas la tasa ya por estados y te encuentras, por ejemplo, que entidades como Colima, que es el que tiene más homicidios, 117 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Nunca, excepto en 2017, Colima había tenido una tasa tan alta. O que tienes estados que se están yendo a situaciones como Morelos, que nunca había tenido una tasa de homicidios de 77. Se fue a 77 homicidios por cada 100,000 habitantes Morelos, y Cuauhtémoc Blanco se fue celebrando. Baja California tiene en este momento 69 homicidios por cada 100,000 habitantes, es tercero en materia de violencia. Zacatecas 65, y ahí tienes a los Monreal festejando el triunfo de las urnas el 2 de junio, aunque no se haya votado nunca nada por ellos en estas elecciones. En realidad es una razón para la celebración que nos mantengamos en los 31,000 habitantes. Yo me acuerdo cuando estábamos en la situación de brote de violencia en el 2007, 2008, que se volvió así de intenso, y que algunos medios como Milenio, que hacían el ejecutómetro, lo hacíamos nosotros. Lo hacía Reforma, y era una situación polémica porque no había manera que los medios pudiéramos seguir todos los hechos de violencia que ocurrían, y que siempre era una situación subestimada, que el INEGI decía, pues lo que pasa con Vicente Fox es de que en algunos años, en el 2007, por ejemplo, llegó a tener más de 10,000 homicidios en el Calderón, ahí era Calderón. 2006-2007. En el 2006 fueron un poquito más de 10,000, o sea, fue en el tránsito de un gobierno al otro, y decía Ciro Gómez Leiva, decía, ¿cómo se puede llegar a más de 10,000 asesinatos? Sí. Y decíamos, es demencial. Y luego dijimos en 2011, al término del sexenio de Felipe Calderón, nos fuimos a 25,000, nos fuimos casi a 27,000. O sea, ¿qué es esta locura? Y ahora estamos en una situación en que en Palacio Nacional se va a decir gracias a que atendimos las causas, y de verdad que podemos ver que en los municipios más pobres no es en donde están ocurriendo los homicidios. Están ocurriendo precisamente en los municipios en donde se está corriendo de manera más grave las metanfetaminas, y en donde está al alza el problema de la extorsión. De los 31,062 homicidios, el 70%, reporta el INEGI, se perpetran con armas de fuego. Entonces, esto tampoco fue controlado, y si tú le preguntas a los fiscales, lo primero que te dicen para desmarcarse de la responsabilidad del problema de los 32 estatales es que se cometen con armas de uso exclusivo del ejército. Que ahí siguen, que ahí están. Ahí sigue el fracaso del gobierno federal en la contención del ingreso de las armas de fuego, porque estas no se fabrican ahí. Bueno, a ver, vamos a un corte y concluimos con esta información dada a conocer temprano esta mañana. Son las cifras preliminares todavía de defunciones por homicidio en 2023. Hacemos pausa, 7:35, volvemos.
7:40, bueno, está ya, me dice nuestro equipo que está ya en nuestras redes sociales, la entrevista que tuvimos hace unos momentos con Federico el Güero Hans, periodista de Nota Roja de Caborca, en Sonora, que sobrevivió a un atentado. Le pegaron, quedó lastimado y acabamos de hablar con él. ¿Ayer fue dado de alta? Ayer sí. Ayer lo dieron de alta. La entrevista está ya en nuestras redes sociales. ¿Te escuchaste? Sí, Ciro, pues en Sonora fueron 1,453 muertos el año pasado. Algunos debió de verlos él, entregarlos como él dice. ¿Qué entrevista de un periodista al que quisieron matar? A otro al que quisieron matar y sí. Creo que en esta combinación queda sintetizada la situación del periodismo mexicano. En sus palabras se encuentra el alma del reportero de los estados que anda con nada o menos tratando de sacar el oficio por delante al que le pagan poco o a veces ni siquiera eso, que anda con un carrito rutilante por las escenas de sangre, viendo el horror escurriendo a cada esquina de Caborca ante el discurso de que esto no ocurre, pero él constatando la estupidez de la violencia y ahora sufriendo, un hombre aproximándose a la vejez sin un omóplato, dándole gracias a la vida, porque ahí sigue agradeciéndole a la vida que ahí continúa sin tener a dónde irse, mereciéndose irse a un retiro. ¿Y qué personaje? Para mí es, sí, bueno, el personaje, pero la frase es, a la pregunta de si se va de Caborca, dice, ¿y a dónde? Pero si, ¿a dónde me voy? Si quisiéramos decir qué es ser periodista en México en el 2024, pues mira, el Güero Hans y Ciro Gómez Leiva creo que sí podrían ser en este momento, porque lo que a ti te pasa y que desde Palacio Nacional te chinguen, y lo que a él le pasa, que con nada se tenga que enfrentar a todo, y ser eso, el periodista de los estados, que tienes a tus hijos en las mismas escuelas a las que el jefe de sicarios lleva a los suyos, es la realidad ante un gobierno tan indolente, tan horriblemente omiso, criminalmente omiso, sin que nadie sea capaz de decirle nada, con periodistas que fueron tan caníbales, periodistas caníbales, o sea, la verdad que mejor en vez de meterme en el rollo moral, qué documento tan interesante está en redes sociales. Está en nuestras redes sociales. Entonces, Ciro Gómez L. 31,000, quinto año consecutivo de el gobierno del presidente López Obrador con más de 31,000 asesinatos por año. El promedio según este documento todavía preliminar del INEGI. Solo se dieron a conocer los datos de homicidios. Yo dije que cuando se den a conocer todos los datos de todas las causas de muerte... Diabetes, corazón, etcétera. Sí. Cáncer. Los homicidios necesariamente tendrán que quedar como una de las 10 principales causas de mortalidad entre los mexicanos, porque las EPOC, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, tuvieron en 2022 16,000 y pico, y siendo estas... Eso va a ser en octubre. Eso va a ser en octubre, señor. Aquí lo veremos. Entonces, y en lo que va, ya con datos oficiales, considerando el cierre de julio, tanto de INEGI como de Secretariado Ejecutivo, como de la Secretaría de Seguridad Pública, en este momento, señor López Obrador, usted tiene el récord en el siglo de 193,923 muertos. 193,923 mexicanos han muerto bajo su responsabilidad o irresponsabilidad. Por homicidios. Como le guste decir. Por homicidios. Sí, oye, bueno, antes de irnos, ya anunció Palacio Nacional que pronto darán a conocer las cifras el resultado de la encuesta nacional contra las adicciones. Atentos. Pues dicen que sí, pero nomás no dicen cuándo. Pero que ya pronto. Les quedan 2 meses, 61 días y contando a partir de hoy. Gracias, Humberto. Gracias. Oye, y hablando nada más un minuto, están tocando el tema del bosque de Chapultepec. Ahí también habían comprometido
Un panteón forense Sí, en sí, el sí, Panteón sí. de Dolores. Sí, sí. Hay una sección en donde están las fosas comunes Sí, sí, que sí, sí. continúan en el estado que tenían cuando era la sexta sección en el siglo XIX, que eran los entierros de sexta para quienes, siendo teporochos Sí, o sí, no sí, teniendo sí, sí. dinero, Ya se los iban a iban. poner. Y ahí siguen en condiciones similares. El gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal habían comprometido la construcción de un panteón forense para la debida clasificación de personas que, no teniendo reconocimiento en la morgue, se fueran y pudieran luego ser reclamadas por quienes les extrañan. Y allí hay una condición de miles y miles de personas que no debieran de ser buscadas en la agonía que aquí presentamos de una madre zacatecana, Sí, sí. sino que en el registro genético dieran match y una persona, una familia pudieran decir, aquí está mi hija, voy al entierro, pero en vez de eso lo que hay es un montón de huesos que mostramos, ¿te acuerdas? En Sí, las condiciones sí, sí, sí. revueltas con basura COVID. Bueno, eso no está. Así que, pues otra inauguración de estas faraónicas, Bueno. pero en lo que no hay En una eso no obra se cumplió. concluida. Sí. Gracias, Humberto. Gracias, Ciro. Gracias, Manuel.